Ok. En cuanto a fractura, vamos a tener que se define como la interrupción de la continuidad en la estructura normal del hueso o del cartílago. Vamos a hablar un poco de su clasificación. En cuanto a su clasificación, vamos a tener que va a estar por sus fragmentos. Como podemos ver en la imagen, vamos a tener trifragmentaria. Esta también es conocida como ala de mariposa porque el tercer fragmento va a tener forma de alita de mariposa. Luego vamos a tener la fractura segmentaria, que aquí van a existir dos fracturas bien definidas, generando un tercer segmento, que es el que podemos ver en la parte de en medio, y esto va a ser generando como una parte segmentada. A esto se le va a llamar fractura segmentaria. Luego vamos a tener la multifragmentaria o minuta, que va a estar como en varios trocitos, por darlo a entender de alguna manera. Luego vamos a tener fisura o incompleta, que las fracturas incompletas sabemos que son aquellas en las cuales el trazo que está fracturado, como podemos ver en la imagen, no va a abarcar el espesor del hueso. En este caso se va a llamar fisuras, porque va a respetar la integridad parcial del hueso. Pues la siguiente, por favor. Ya, luego vamos a hablar por el trazo de la fractura. Vamos a tener en cuenta que vamos a tener transverso, oblicuo, espiroideo y también vamos a hablar por su desplazamiento. Cuando hablamos por el trazo de la fractura, así mismo como podemos ver en la imagen, vamos a tener que cuando nos referimos a transverso, nos referimos a perpendicular al eje del hueso. Cuando nos referimos a oblicuo, ya como pueden ver en la imagen, puede ser corto o también puede ser largo. Luego vamos a tener también espiroideo, que va a ser como su mismo nombre lo dice, va a ser un trazo en forma espiral. Un ejemplo de esta puede ser frecuente en personas que juegan fútbol, ya que por la rotación brusca del miembro al momento de estar jugando, pues frecuentemente puede existir este tipo de, como de impacto. Luego vamos a tener por el desplazamiento. Por el desplazamiento vamos a ver que puede ser anterior, posterior, lateral o también puede ser medial. Aquí se va a tomar en cuenta dos fragmentos del hueso, donde quien da el desplazamiento va a ser la parte proximal del fragmento distal. Luego, entonces, el desplazamiento anterior, como bien se entiende, es el fragmento distal que se desplaza hacia adelante. El posterior va a ser hacia atrás. El lateral puede ser tanto derecha como izquierda. Y el medial, pues, respectivamente, va a ser un fragmento distal que es medialmente. Pues la siguiente, por favor. Ok, también vamos a tener según su exposición o tipo. Aquí vamos a tener fractura expuesta o abierta o fractura cerrada. Cuando nos referimos a una fractura expuesta o abierta, es aquella que rompe la piel y se va a exponer el hueso al medio ambiente. Este tipo de fracturas es bastante propensa a que se infecte mucho más rápido. Al no tener vasos linfáticos, pues puede producirse una infección mucho más rápida. Luego vamos a tener la fractura cerrada, como también podemos ver en la imagen, pues no se va a exponer el hueso, o sea, no va a romper la piel y no va a exponer el hueso. Es decir, va a respetar la integridad de los tegmentos. Luego vamos a tener por el sitio de fractura, que va a depender del lugar en el cual se va a dar la fractura. Vamos a tener que puede ser en el epífisis, puede ver en la imagen que es en los extremos, en la diáfisis y también en la metáfisis. La siguiente, por favor. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Almaria Andrade y a continuación voy a explicar lo que es la luxación. Como tal, la definición de luxación viene a ser aquella pérdida del contacto normal entre, en este caso, extremos articulares, como estamos viendo en la imagen, de los huesos que van a formar en sí lo que es la articulación. Esto puede suceder en articulaciones ya sea como de la rótula, de la cadera, del dedo, del codo y del hombro, que es una de las más comunes. Eh, Cabe recalcar que una luxación puede ser causada por un golpe, ya sea un golpe directo de la articulación, una caída que presente la persona, un movimiento repentino de una torsión que puede presentar, y esto se puede dar debido a actividades diarias que pueden ocasionar este tipo de lesión en una persona en este caso, o si llega a tener
algún tipo de articulación inestable. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, cuando la lesión como tal va a exceder a los límites de la cápsula como tal articular, van a verse involucradas otras estructuras y es ahí donde se pueden encontrar diversos tipos de luxaciones, dentro de los cuales vamos a tener estos tres que les voy a mencionar, lo que es la luxación extracapsulares, que esas son aquellas que las encontramos cuando las caras articulares, como vemos ahí en la imagen, esas caras articulares son las que van a salir de la cápsula como tal y esta a su vez se va a romper. También tenemos lo que son las luxaciones, como vemos ahí, las luxaciones complicadas o abiertas, que esta va a suceder aparte de esa rotura que hay de la cápsula articular, va a haber una solución de continuidad en la cual va a permitir que esta cavidad articular, junto con el exterior del organismo, se presente como tal. Y tenemos lo que es también la fractura de luxación, que es cuando además de ser una luxación acompañada de la que mencioné anteriormente, que sería la luxación complicada abierta, va a haber una fractura de alguno o de ambos huesos, como estamos viendo ahí, que van a conformar como tal lo que es la articulación afectada. La siguiente, por favor. Ya, como siguiente punto tenemos lo que es el esguince. La definición como tal del esguince viene a ser la rotura o elongación, en este caso, de un ligamento. Esto se debe o es debido al estiramiento que va a presentar súbito y este va a permitir que supere lo que es la máxima tensión que presente en este caso o que soporte el ligamento. Dentro de los esguinces vamos a encontrar tres tipos, que sería el esguince leve, el moderado y el grave, o también conocida como rotura ligamentosa, la grave. Dentro de la primera, que es la leve, vamos a encontrar una deformación como tal de las microrupturas. Y estas no van a permitir que se dé algún tipo o que falte la tensión como tal de estas estructuras elásticas del tejido. Como estamos viendo ahí, solo vamos a tener lo que es como tal microrupturas o deformación. En la siguiente, que sería la moderada, vamos a encontrar lo que son las roturas o focos hemorrágicos, que estos ya van a ser un poco visibles, como estamos viendo ahí, un poco visibles, pero también va a conservar lo que es la tensión como tal de la estructura elástica. Y ya en la grave, eso sí vamos a encontrar lo que es una discontinuidad ligamentosa, y ahí sí vamos a encontrar lo que es, ya no vamos a tener lo que es esta tensión de la estructura elástica como tal, y esto va a verse lo que es la articulación afectada. Puedes darle clic, por favor. Ya, ahí podemos ver un poco más con respecto a los diversos tipos de los grados de esguince, en el cual, como estamos viendo ahí, ya sabemos que en la primera no vamos a tener ningún tipo de, o no va a haber falta de tensión. La segunda, en cambio, ya vamos a tener lo que es una rotura parcial del tejido de los ligamentos. Y en la tercera ya vamos a tener lo que es una rotura o totalmente de los desgarros como tal. Y aquí sí se va a necesitar de posibles, en este caso ya se van a ver asociados lo que son los desgarros y vasos. Cabe recalcar que, como lo mencioné, tanto la moderada y la grave vamos a encontrar que se van a ver asociados a lo que son los desgarros de vasos sanguíneos pequeños, en los cuales, como ya sabemos, este va a permitir que la sangre se filtre en estos tejidos y posteriormente a ello se observe en la persona lo que es el hematoma. Y eso sería todo por nuestra exposición. Bien, doctores, muy bien. Continúe el otro grupo, proyecto, por favor, para hablar de terminología ortopédica, por favor. ¿Sí me oyen? Sí, doctor, un momento, ya lo- Ya, listo. Sí, doctor, ya Ok, proyectamos. no se preocupe.
Listo. Buenas noches, doctor, compañeros. Nosotros Buenas somos el noches. subgrupo número 2. A continuación vamos a exponer lo que es glosario y terminología de traumatología de la A a la M. Siguiente, por favor. Ya, iniciamos con lo que es abducción, la cual va a ser un movimiento lateral que va a ser medial hacia afuera. Abducción, por lo contrario, va a ser un movimiento hacia la medial, que sería de afuera hacia adentro, hacia la parte medial. Tenemos acortamiento, que va a ser la disminución de la longitud de un hueso, como se puede observar en la imagen. Tenemos la angulación, que va a ser un término que va a estar aplicado a las deformaciones en un sitio de fractura. La siguiente. Tenemos la anquilosis, que va a ser una disminución en el movimiento de la articulación o dificultad en el movimiento de la articulación. Tenemos la articulación, que por ende va a ser la unión entre dos huesos. La artralgia, que va a ser el dolor articular. La artritis, que va a ser la inflamación de cualquier articulación. La siguiente. Tenemos la artrocentesis, que va a ser una punción para extraer líquido dentro de las articulaciones. La artrodesis, que va a ser una operación para que se produzca una función ósea a través de la articulación. En la artrografía, que va a ser un estudio radiográfico de doble contraste para observar lo que son eh, tejidos. Artroplastía, que va a ser el cambio o la sustitución de una superficie articular. La siguiente. Tenemos la artrosis, que va a ser el desgaste del cartílago. La artrotomía, que va a ser una incisión quirúrgica en la articulación. La axonecmesis, que va a ser una lesión nerviosa, pero que no se va a perder la continuidad del nervio. Tenemos la bursitis, que va a ser una inflamación de la bursa, como podemos observar en imagen. La siguiente. Tenemos las callostasis, que es la estimulación del crecimiento óseo, como podemos observar aquí. Tenemos la cetosis, que es el aumento de la convexidad de la columna. La circunducción, que son movimientos circulares con los miembros inferiores o superiores. Coxa, que se refiere a cadera. Lo siguiente. Tenemos coxalgia, que es el dolor de la cadera. Tenemos el coxa valga, que va a ser el aumento del ángulo en el cuello femoral. Tenemos la coxigodinia, que este va a ser una condición que va a ser dolorosa en el coxis. El cúbito varo, que va a ser la desviación del antebrazo hacia adentro. La siguiente. Tenemos el desprendimiento epifisiario, que va a ser un deslizamiento de origen traumático de la epífisis. Tenemos desperiostización, que es la separación de los tejidos blandos de los huesos del hueso alveolar. Tenemos que la diáfisis, bueno, es la parte tubular del hueso largo. La diástasis, que es la separación entre dos estructuras, pero mencionaba que esta sin haber tenido alguna fractura o algo parecido. La siguiente. La distensión muscular, que va a ser que el músculo va a estar sometido a un estiramiento exagerado y puede producir lo que es un desgarro. La epicondilitis, que va a ser una inflamación de los tendones del epicóndilo. La epifisilosis, que es la lesión traumática de los huesos largos durante el periodo de crecimiento. La escara, que va a ser una porción de tejido que va a estar necrosado en la piel. La siguiente. Es no. Ya, la escoliosis, que va a ser la desviación de la columna vertebral.
la espondilitis, que va a ser la inflamación de una o más vértebras, la espondilolistesis, espondilolistesis, que va a ser el desplazamiento de una vértebra hacia adelante. Tenemos la torcedura o distensión, ay no, perdón, el esguince, que va a ser la torcedura o distensión violenta de una articulación. La siguiente. Tenemos como la eversión, que va a ser el movimiento hacia afuera, y el equimo o pie equimo, que se ve más en los niños y que, bueno, se presenta como una torsión en el pie. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es Adriana Bravo y yo voy a continuar hablando sobre la terminología. Bueno, para empezar tenemos lo que es la fascitis. La fascitis va a ser la inflamación de una fascia, es decir, el tejido conectivo fibroso que va a envolver tanto los músculos, los grupos musculares y también otras estructuras del cuerpo. Esta inflamación puede causar tanto dolor como rigidez en la zona que se va a encontrar afectada. Siguiendo tenemos la férula, que como podemos observar va a ser un dispositivo de sujeción que está hecho con materiales rígidos. Tanto puede ser de yeso, de metal, también de plástico o de cartón. Que esto va a hacer mantener inmóvil la zona que va a encontrarse. Siguiendo tenemos la flexión. Va a ser la reducción del ángulo entre los segmentos tanto proximal y distal de una articulación. En la siguiente diapositiva, eh, siguiente diapositiva, ya. Podemos observar lo que es la fisis. La fisis va a ser una capa de tejido, que esta capa de tejido va a estar con células que van a poder ser capaces de desarrollarse, de crecer y también transformarse en el hueso. Esto va a permitir el crecimiento longitudinal del hueso largo, es decir, el cartílago de crecimiento. Tenemos la fisura, que la fisura ya es una ruptura incompleta del hueso, o también se la puede comparar como una grieta o una herida que se va a generar en lo que es la estructura ósea, pero esta va a seguir permitiendo la unión y la continuidad del hueso, es decir, una fractura sin un desplazamiento. De ahí tenemos a la fractura, que ya va a ser la interrupción de la continuidad ósea o cartilaginosa, que pueden ser diferentes tipos de fractura que tenemos, puede ser completas, incompletas, también abiertas, cerradas y así. Siguiente diapositiva. Ya. Tenemos el genu, que es rodilla en latín. Genu hay diferentes tipos. El recurvatum, como podemos observar, este va a ser una convexidad hacia atrás. En el valgum va a haber las piernas en X, es decir, las rodillas se van a juntar, dando la forma de una X. De ahí tenemos el varum, que van a ser en cambio las piernas en paréntesis. La jiba va a ser una curvatura anormal. Esta puede ser bueno, es una prominencia, que esta puede ser vertebral o también a nivel de lo que son las extremidades del carpo. Como podemos observar en esa imagen, el carpo giboso va a ser ya una protuberancia ósea que va a encontrarse localizada lo que es en el dorso de la mano. Ahí tenemos la agonalgia, que este más bien no es una enfermedad, sino es un síntoma, que es un dolor localizado en la zona de la rodilla, puede ser secundario a diversos factores. En la siguiente diapositiva tenemos ya el hemangioma óseo. Esto de aquí son tumoraciones vasculares benignas. También el hemartrosis, que hemartrosis es cuando se va a producir una hemorragia en una articulación que esta va a causar tanta inflamación y también un dolor articular. Ya. La hipercifosis, podemos observar aquí que es una cifosis que va a estar muy pronunciada respecto a la normal. Siguiendo, tenemos a la hiperlordosis, que ya es la lordosis exacerbada respecto a la normal, es decir, una curvatura muy pronunciada hacia adentro. Ya, la hiperostosis, esta ya va a ser una condición médica que se va a encontrar caracterizada por un crecimiento excesivo del hueso y muchas veces se va a encontrar o es más frecuente en la parte frontal. Eh, Tenemos el hombro flotante, que el hombro flotante va a ser una lesión de origen, digamos, traumático de la cintura escapular,
que esta se caracteriza por presentar una fractura ipsilateral, como podemos observar, a nivel de la clavícula y a nivel del cuello de la escápula. Siguiente diapositiva. Ya. Tenemos también indirecto, que eso se produce a un punto distante donde se va a aplicar una fuerza vulnerable. Tenemos la infiltración, que la infiltración ya va a ser un procedimiento para poder introducir de manera directa una medicación en los tejidos. Y la inversión, que la inversión es un movimiento que va a involucrar la región del pie y del tobillo, en el cual se va a desviar fuera de su eje en dirección medial, es decir, que va a desplazarse hacia adentro. Ya, muchas gracias. Buenas noches, continuando con lo que es la terminología y lo que sería el vocabulario, pues hablaremos sobre lo que es la lordosis, que en este caso es una curvatura o una convexidad anterior y que esta aquí se encuentra justamente por encima de lo que son los glúteos. Cabe recalcar que un pequeño grado de lordosis suele ser normal, pero en el caso de que esté demasiado pronunciada, pues hablaremos de lo que es una hiperlordosis. En el caso de lo que es la lumbalgia, pues este de aquí es un dolor en la parte inferior de la espalda y este de aquí pues, es un padecimiento que se suele presentar muy comúnmente en alrededor del entre el 50 y el 80% de las personas. Esta se puede dar a través de lo que es origen muscular, un estrechamiento en el canal lumbar o degeneración de los nervios o diferentes tipos de lo que es etiologías. Lo que es la lumbociática, esto específicamente es un trastorno doloroso, pero que consiste en una irritación específicamente de lo que es el nervio ciático y justamente por esta irritación que se produce lo que es el dolor o el malestar. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, tenemos lo que es la listesis, que esta de aquí consiste en lo que es un desplazamiento anterior de la vértebra, en este caso de lo que es la una sobre la otra. Lo que es la luxación fue también mencionada que esta de aquí puede ser lo que es la pérdida total de relación entre las superficies de una articulación. Esta pérdida pues justamente afecta a lo que es la relación capsular articular y también en los tejidos circundantes, puede ser los músculos y los ligamentos. Y esta luxación se puede presentar por lo que es una dislocación, por lo que es un trauma, en este caso puede ser un golpe directo o indirecto, o también puede ser congénito, es decir, diferentes etiologías. Lo que es el ligamento taxis, esta de aquí es una técnica que se utiliza justamente para lo que es la reducción y la estabilización de fracturas, especialmente en lo que serían los huesos largos. En esta de aquí, pues, se basa en que los ligamentos que rodean una articulación pueden ayudar a liberar lo que son los fragmentos óseos desplazados, pues en este caso cuando se realiza una tracción controlada. En este caso aquí, pues, estos ligamentos lo que hacen es actuar como una especie de guía para lo que es alinear los fragmentos óseos sin la necesidad de que exista una intervención quirúrgica abierta. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, tenemos pues en este caso diferentes tipos de luxaciones. En este caso pues la luxación abierta, esta de aquí es cuando la piel ha sufrido pues una herida y también existe pues como tal lo que sería una relación entre las superficies de la articulación. Y esta de aquí también es conocida como una luxación compuesta. Una luxación aguda es aquella que se presenta o sea, tiene presencia de lo que son pocas horas o pocos días de evolución. Y en este caso, pues, la luxación cerrada, en este caso no se presenta lo que hay una herida en la piel y también es conocido como lo que es una luxación simple. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso tenemos la luxación complicada. Esto se da cuando también se encuentran afectados ciertos tejidos circundantes, como lo que pueden ser vasos o nervios. También tenemos la luxación congénita, que esta existe de nacimiento y justamente se puede apreciar en la imagen lo que es la cabeza del fémur. Y también tenemos la luxación inveterada, que esta de aquí tiene varios días o varias semanas de evolución y esta de aquí no ha sido tratada o no ha sido reducida. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos lo que es la luxación parcial, que esta de aquí también es conocida como subluxación o luxación incompleta. Y en esta de aquí, pues, el hueso se encuentra solamente de forma parcial, parcialmente desplazado a lo que sería su posición normal. Y tenemos la luxación recidivante, que hace referencia a una luxación que es repetitiva y que esta de aquí se presenta y se puede presentar con o sin la presencia de algún trauma externo. Siguiente diapositiva, por favor. Y también tenemos lo que es la metáfisis, que esta de aquí es la porción intermedia de un hueso que se encuentra entre la epífisis y la diáfisis.
Tenemos la mialgia, que se presenta el dolor muscular, que puede presentarse a través de diferentes etiologías, y tenemos los movimientos que pueden ser activos o pasivos. En este caso, el movimiento activo es cuando el individuo o el paciente realiza una acción muscular a través del mismo, y en este caso, en el movimiento pasivo, es cuando no se presenta la acción muscular de la persona. Y con eso concluirá nuestra exposición. Muchas gracias. Bien, doctor, ¿terminó? Sí, doctor, ya concluimos hasta la letra M. Ya. Para terminar, concluyamos la segunda parte, por favor. Para hacerle al final un resumen rapidito, sí, por favor. Sí, ya van a compartir, doctor. Ok, gracias. Y bueno, continuando con el glosario, ya entraríamos lo que serían las letras a partir de la N hasta la Z. La siguiente. Adelante, doctor. Ya. Encontramos uno, ya lo había mencionado, pero acabo de recalcar otra vez decirlo. La metáfisis, esta va a ser la zona de unión de la diáfisis con la epífisis de los huesos largos. Esta, durante la época de crecimiento, es cuando esta va a ocupar lo que sería el cartílago de crecimiento. Y ahora sí, con lo que sería la N, encontramos la neuropraxia, que este en sí va a ser un trastorno de sensibilidad de tipo irritativo, el cual este va a manifestarse como con sensaciones anormales, sin un estímulo previo, como un hormigueo. Este en sí se llega a producir cuando existe una consecuencia de lo que sería un politraumatismo, una contusión o también un aplastamiento. Siguiente. Ya. Tenemos lo que sería la neurótmesis. En este caso, esta va a ser la lesión de un tronco nervioso periférico, habitualmente por una lesión traumática, que esta en sí va a provocar lo que sería la degeneración de las fibras nerviosas, pero que en este caso se conservan las vainas de mielina, por lo cual este trastorno se considera que es reversible, ya que al poder crecer al cabo proximal de la fibra nerviosa, esta se va a encontrar aún dentro de su vaina. Luego encontramos la osteitis, que esta va a ser la inflamación de un hueso, ya sea esta por una infección, ya sea esta por un traumatismo o también por un proceso degenerativo. Siguiente. Ahora encontramos a la osteoclasia, que este en caso va a ser un procedimiento manual o también instrumental mediante el cual se va a provocar de manera cerrada una fractura. Esta más que todo es usada cuando se quiere refracturar malas uniones en los niños. Por otro lado, también encontramos la osteotesis, que en este caso va a ser la contención de fragmentos óseos mediante la transficción con alambres. Siguiente. Ya, encontramos también lo que sería la osteosíntesis, que esta en sí va a ser la fijación quirúrgica de una fractura por medio de implantes metálicos. También encontramos lo que sería la osteotaxis, que esta va a ser una técnica de fijación en la cual se van a estabilizar las fracturas desde un medio externo al cuerpo. Luego encontramos lo que sería la osteotomía en sí, que va a ser la operación por la cual se practican cortes en el hueso y de esta forma en sí el cirujano puede efectuar cambios en su posición. Puede también practicarse una osteotomía para poder alargar o también para poder alargar una pierna o también corregir curvaturas. Siguiente. Ya. En lo que serían las P, encontramos la paresia, que en sí esta va a ser
una disminución de la fuerza muscular que va a llegar a que el paciente tenga una incapacidad para realizar funciones habituales de un músculo o también de un grupo de músculos. Tenemos también la parestesia, que este va a ser un trastorno de la sensibilidad de tipo irritativo, que en sí va a manifestar sensaciones anormales, como el hormigueo. Y por último, la paraplegia, que este va a ser en sí la parálisis de todos los miembros inferiores. Siguiente. Ya, continuando con la exposición, aquí vamos a tener lo que corresponde al recurvatum. Sí, recurvatum, está aquí, como la palabra mismo lo dice, va a ser una incurvación de manera posterior por el eje principal de un miembro. Aquí vamos a tener un ejemplo claro, lo que es la rodilla o los huesos largos que forman eh, dicha articulación propiamente, como podemos ver en la gráfica. Por consiguiente, tenemos la rodilla considerada flotante. Propiamente, esta va a ser una lesión de origen traumático de la extremidad inferior. Y esta lo que se va a hacer es que se va a caracterizar, como podemos ver en la gráfica, en presentar la fractura ipsilateral a nivel de lo que era la considerada la diáfisis femoral y diáfisis tibial propiamente. La siguiente diapositiva, por favor. Luego vamos a tener la sindesmosis, que está como un concepto claro, es la unión de dos huesos contiguos por puentes fibrosos, como podemos ver. O también se le considera una articulación fibrosa que une huesos separados por una amplia distancia por una lámina de tejido fibroso, propiamente. Luego tenemos la sinostosis, que aquí corresponde a la unión de dos huesos contiguos de origen de manera congénito o adquirido propiamente, como podemos observar en la gráfica. La siguiente, por favor. Luego vamos a tener la supinación, que está aquí, es un movimiento de rotación en el eje longitudinal de lo que es el antebrazo. ¿Mediante qué? Mediante la cual la palma de la mano, como podemos ver en la gráfica, se dirige hacia arriba. Aquí cabe mencionar que la supinación en el pie es un componente de la inversión, quedando la planta del pie hacia adentro y arriba, propiamente. En la otra terminología tenemos lo que es el sustentaculum talis, que aquí corresponde a la porción del calcáneo subyacente y a las carillas articulares, como podemos observar en la gráfica, de manera que las carillas articulares subastragalinas anterointernas, y por ende se denomina así porque esta aquí va a sostener a lo que es el astrágalo. La siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el tálamo, que está aquí y va a ser considerada una porción del calcáneo, como podemos ver en la gráfica, es subyacente a lo que corresponde a la carilla articular postero externa, como se ve en la imagen que les pude colocar. Luego, aquí vamos a tener lo que era la torsión, que esta corresponde, en esta gráfica podemos observar una torsión tibial interna, que esta es la rotación propiamente de un hueso largo sobre su propio eje, como podemos ver ahí. La siguiente diapositiva. Luego tenemos un trauma de alta energía, que está aquí, como lo dice, es un trauma de gran violencia, que ocasiona las diferentes lesiones graves sobre el aparato musculoesquelético, asociándose frecuentemente a las lesiones en otros aparatos o sistemas. Se presentan en los que son considerados accidentes automovilísticos a altas velocidades.
La siguiente, el siguiente término, el trauma de baja energía, que es aquí, va a ser, como bien dice su palabra, un trauma de poca violencia que ocasiona generalmente contusión sobre el aparato musculoesquelético y en un tejido óseo patológico que puede ocasionar propiamente una fractura, como quien dice. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Luego tenemos lo que corresponde al valgo y varo, que aquí vamos a tener el primero, el valgo es la desviación hacia afuera de una extremidad, más que todas las inferiores, y el varo va a ser una desviación hacia adentro, ejemplo el genuvaro, que está aquí tiene una mayor frecuencia en lo que son o lo que corresponde a los niños. A continuación, mi compañero, gracias. ¿Dónde está tu compañero? Presente, doctor, pero A ver, no, dale. no sale en la diapositiva. Un momento. Ahí está. Listo, ahí está. Bueno, continuando con el tema, voy quizá una pequeña mezcla entre las palabras, porque en teoría por el orden alfabético ya hubiéramos terminado, pero faltó justamente ahí de la mitad unas ciertas palabras, en el cual como la primera que tenemos ahí es el periósteo, que la vamos a describir como la membrana fibrosa, blanca, como tenemos ahí vascular, y que va a ser resistente y rodear todo lo que es la longitud del hueso. Y desde esta misma palabra podemos desglosar el otro término que está ahí al lado, como es la periostitis, que es básicamente la inflamación de este periósteo, la cual podemos clasificarla ya sea de manera aguda o de manera crónica. Siguiente diapositiva. Luego tenemos otro término que es la pronación, que en una primera instancia, o la más conocida, vamos a hacer a nivel del antebrazo, como un movimiento justamente de rotación en el eje longitudinal de este, mediante el cual la palma de la mano va a dirigirse hacia abajo, o si estamos en una posición anatómica, la palma va a dirigirse hacia atrás. Pero también podemos llevar este mismo término en la parte del pie y lo vamos a escribir como ese movimiento del pie cuando entre en contacto con el suelo y rota justamente hacia adentro como vemos en la imagen inferior. Siguiente diapositiva. Luego tenemos el término de polifracturado, que vamos a referirnos básicamente a un individuo que de forma abrupta y simultánea va a ser captado por una energía sumamente fuerte y liberada en su entorno físico, haciéndole que pueda producirse dos o más fracturas de segmentos anatómicos diferentes, en el cual al menos uno de estos requiere un tratamiento quirúrgico y puede o no poner en peligro la vida del paciente como tal, como vemos las imágenes ahí. Siguiente diapositiva. Tenemos en cambio el término de policontundido, que es básicamente un paciente que sea portador de diferentes golpes contusos en las diferentes regiones del cuerpo, como tenemos la primera imagen en la parte del tórax, pero en la siguiente, por ejemplo, tenemos en la parte del rostro, en la parte de la frente, son diferentes partes, dos o más golpes. Siguiente diapositiva. Luego tenemos lo que es la pseudoartrosis, que es una falsa articulación, como vemos en la imagen, y es la falta justamente de la consolidación ósea a nivel de una fractura o una artrodesis. En cambio, la pseudoartrosis infectada es básicamente esta falta de consolidación, pero en la cual la infección es uno de los factores que puede llegar a contribuir por la falta de unión justamente de ese hueso. Y creo que fue la última palabra que faltaba. Dale la siguiente. Sí, efectivamente. Eso de nuestra parte, de nuestro grupo. Gracias. Listo, terminaron todos. Sí, doctor. Ok. ¿Cómo hago una pizarra aquí? Nueva